siempre hemos considerado, siempre hemos pensado y algunas veces hablamos con nuestros hermanos en la congregación y les decimos que cada uno de aquellos que formamos parte del pueblo del Señor nos debemos de sentir privilegiados. Amén. ¿Por qué? Porque a través de la palabra el Señor nos enseña a nosotros en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y nos dice la palabra del Señor ahí: no me eligieron ustedes, yo los elegí. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Es por eso que nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, ¿verdad? De poder estar en compañía del pueblo del Señor aquí, en esta ciudad de Kilgore. Y sabemos bien, ¿verdad?, que el que da ese privilegio es el Dios de los cielos. No somos nosotros merecedores de grandes cosas, pero a Dios le place. Es por eso, ¿verdad?, nos alegramos, nos gozamos de tenerle y de verle a usted, mi hermano, de conocerle a usted, ¿verdad? Estamos con mi esposa y mi hijo Jonathan David y algunos amigos, ¿verdad?, que somos del mismo lugar, Marvin y su compañera de hogar, su esposa, y también, ¿verdad?, de su hermano, ¿verdad? Y que nos gozamos en el Señor y nos alegramos en el Señor, ¿verdad?, de que también pues Marvin y su esposa pues estén aquí. Para mí es un privilegio, es un gusto, es una alegría, ¿verdad? Y sus oraciones para con ellos, y también para con mi hijo Franklin, que vive por aquí. Yo sé de que él pues va a Colombia a congregarse a una iglesia, ¿verdad?, donde se habla inglés. Nosotros estuvimos visitando allá también, pero nunca es igual, donde nos entendemos, donde hablamos y podemos oír lo que nos dicen. Allá pues podemos leer lo que dice la palabra del Señor, porque aquí, lo que está escrito aquí, nadie lo puede quitar, nadie lo puede borrar. Lo hablan en inglés, en ruso, ¿verdad?, como sea, pero aquí está la palabra del Señor. Y esa es la que nos da vida a cada uno de nosotros, porque cuando leemos, ¿verdad?, a través de la palabra, nos damos cuenta la manera en la cual el Dios de los cielos desea que usted y yo vivamos. Fíjese que esta noche yo quisiera que pudiéramos leer a través de la palabra del Señor el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice ahí la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, nos dice a su letra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es, amén. Gloria al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te alabo y glorifico. Ora a ti, mi Dios, para que tú seas el que estés hablando en nuestra vida y ministrándonos. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llénanos, ministranos, y que en esta noche, Señor, tú puedas, en el nombre de Jesús, obrar en la vida nuestra, enseñarnos cada día, y que esta noche, Señor, podamos salir reconfortados, fortalecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aleluya.
cuando uno lee la palabra de Dios y se piensa y piensa, empieza a meditar y a pensar, ¿verdad? En todo el contenido, ¿verdad? De lo que Dios nos habla a través de la palabra, lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Esta noche quiero hablar, ¿verdad? Un tema, tratando de agradar a Dios. Aleluya. Cada uno de nosotros, usted al igual que su servidor, ninguno de los que hemos, ¿verdad? Llegado a los pies del Señor, que nos hemos humillado a los pies del Señor, ¿verdad? Podemos separarnos, podemos vivir alejados de Él, podemos estar, ¿verdad? Viviendo una vida en la cual no busquemos la dirección del Dios de los cielos. Es importante, ¿verdad? El hecho que para la vida nuestra, el saber de que tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Muchos decimos, es suficiente que tengamos a Cristo. Pero muchas veces hablo y digo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que Él hizo la obra redentora en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y borró nuestros pecados a través de su sangre preciosa. Así es, amén. Nos encomienda una tarea aquí en la tierra. Y la Biblia nos enseña que usted y yo estamos aquí, quedamos aquí en esta tierra. Hemos sido llamados por el Señor, hemos sido limpios por el Señor a través de su sangre preciosa, pero no nos debemos de olvidar, ¿verdad? Que un día el Señor ha de venir. Un día ha de venir el Señor a buscarnos, a usted y a mí. Y eso es importante, ¿verdad? Que usted y yo nos demos cuenta de que verdaderamente, hermanos, aquí tenemos que dar, ¿verdad? Los frutos que Dios espera que demos. Entonces es tan importante ver, ¿verdad? Y para mí me hace pensar, primeramente, ¿quién era antes de venir a los pies de Cristo? Eso me enseña y me hace pensar, ¿verdad? De que verdaderamente no valía nada. Mis pecados, mi vida desenfrenada, me habían apartado del Señor, me habían alejado de Dios, viviendo en los vicios, entregado a los pensamientos malos y haciendo una infinidad de cosas. Y usted, al igual que su servidor, hemos venido así, al camino del Señor, ¿verdad? Con una vida en la cual de repente muchos decíamos, bueno, yo no necesito de Dios. Pero cuando venimos a los pies de Cristo nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Y nos habla la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos habla, eso nos enseña la palabra de Dios. Pero Dios en su gran amor, Dios en su gran misericordia decidió enviar a su Hijo. Decidió, ¿verdad?, entregar todo lo que tenía. Por amor a usted y por amor a mí. Él dijo, bueno, por ellos lo voy a hacer, por ellos voy a ir, por ellos voy a estar allí. Y eso es lo importante y eso es lo maravilloso que el Dios de los cielos puede hacer en la vida nuestra. Les digo, yo me siento tan contento, me siento tan alegre de ser parte del pueblo de Dios, de ser llamado hijo de Dios, como me enseña el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la Biblia que yo soy hijo. Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Cuántos alaban al Dios de los cielos? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Sí, hermanos, sí, hermana, qué bueno, sí, joven, qué bueno ahora que estamos, ¿verdad?, en el redil del Señor,
darnos cuenta quiénes éramos antes. No estamos acá porque lo merecíamos, no, porque Dios tuvo misericordia. Porque aún siendo pecadores, Él nos amó. Entonces, el pecado nos alejó de Dios. El pecado hizo que viviéramos una vida en la cual, ¿verdad?, quien se alegraba y quien estaba atento era el enemigo. ¿Verdad? Porque él decía, bueno, los tengo en mis manos. Pero ahora que estamos en las manos del Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos enseña que el que está en sus manos, nadie lo arrebata. ¡Ay, ven! ¡Aleluya! Pues vea usted, ¿verdad? Pensaba en ello. Dice la palabra en este libro de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Entonces, no podemos, ¿verdad?, ahora en el Señor estar en dos lados. La Biblia nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Amén, así es. Y ahora estamos en el camino recto. Ahora estamos en el camino de la salvación. Ahora estamos en el camino que el Dios nos ha marcado, ¿verdad?, para que usted y yo vivamos aquí en esta tierra, pero buscando un lugar en los cielos. Buscando un lugar, ¿verdad?, donde el Señor se ha ido para prepararnos a usted y a mí ese lugar. Entonces, cuando veo todo esto, me llama mucho la atención. ¿Quién era? Un hombre pecador, un hombre, ¿verdad?, que de repente, pues, no sabía qué es lo que me esperaba. Y me hace pensar, ¿verdad?, ¿qué si me hubiera muerto antes, sin Cristo? Pero ahora pienso, hoy tengo un lugar. Si es que me mantengo fiel, si es que me mantengo, ¿verdad?, en el camino del Señor, obedeciendo a su palabra, obedeciéndole a Él, buscando su guianza, buscando su dirección, tengo un lugar en el Señor. Tengo un lugar preparado por el Señor. Aleluya. Qué bueno es el Dios de los cielos. Aleluya. Pues vea usted. Entonces, ¿verdad?, la palabra nos muestra a nosotros, primeramente, ¿verdad?, quiénes éramos. El hombre sin Cristo, hermano, vive en una manera desenfrenada, en una manera, ¿verdad?, en las cuales es tan importante saber, ¿verdad?, que Dios no se siente contento cuando el hombre no busca, ¿verdad?, o no tiene a su hijo en su corazón. Entonces, es tan interesante, es tan importante. La otra cosa que pensaba, ¿verdad?, y como otro punto interesante, ¿verdad?, que la palabra de Dios me muestra, me enseña, es que yo estoy aquí en esta tierra. Y el Señor me ha dejado en esta tierra. Y entonces, ¿verdad?, la palabra de Dios nos muestra a usted y a mí que Dios nos deja aquí. Dios le deja a usted y me deja a mí. ¿Para qué? Para que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Sí, mi hermano, fíjate que nos llama para ello. Entonces, ¿qué quiere decir el testimonio? Quiere decir, ¿verdad?, que para usted y para mí es tan importante enseñarles a aquellos que andan en tinieblas, enseñarles a aquellos, ¿verdad?, que de repente, hermanos, no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad?, de que hay un Dios que puede transformar y puede cambiar sus vidas. Que hay un Dios que puede hacer algo importante. Y usted y yo estamos aquí en esta tierra para enseñarles a ellos que se puede cambiar, que se puede ser diferente, y que aquí usted y yo podemos dar, ¿verdad?, un testimonio, como dice la palabra del Señor, frutos. Aquí estamos dando,
¿verdad? Esos frutos. Aquí estamos enseñando, aquí nos estamos preparando. Siempre pienso y digo, bueno, ¿qué cuando el Señor venga? Yo me quiero ir. Amén, así es. Pero, digo, aquí, en esta tierra, yo tengo que hacer lo que Él me dice que haga. No es cuestión de que lo voy a engañar. Porque su palabra nos habla y nos enseña que los ojos de Jehová lo están viendo a usted y me están viendo a mí. Él está en todo lugar, dice la palabra. Él está allí y los observa a usted y a mí. Entonces pensaba en ello y decía realmente, ¿verdad? Yo quedo aquí en esta tierra. Y usted queda aquí en esta tierra. Porque leía en la palabra algunos textos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, dice la Biblia, en el capítulo 18, perdón, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, dice. Amén. Sí, el testimonio. Qué bien, ¿verdad? Qué hermoso. Que de repente, de donde usted vaya, alguien diga, ay, pues el hermano, qué hermoso, qué precioso, qué interesante. El mostrarnos, el enseñarlos a los demás. Porque aquí estamos, aquí vivimos nosotros, en cuerpo, aquí estamos usted y yo. Aquí estamos enseñándole a los demás. Aquí nos estamos preparando para un lugar en los cielos. Aquí estamos preparándonos para cuando el Señor nos llame, para cuando el Señor venga a buscarnos. Aquí nos estamos preparando. Aquí es donde nosotros, usted y yo, tenemos que mostrarnos, enseñarnos. Por eso dice allí el Señor a través de este libro, ¿verdad? De Romanos. Presenten vuestros cuerpos el sacrificio vivo. Entonces miramos, ¿verdad? En la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que Él nos muestra, lo que Él nos enseña, ¿verdad? Presenten sus cuerpos el sacrificio vivo, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué precioso, qué maravilloso, qué verdad especial lo que el Señor, verdad, nos enseña y nos habla a usted y a mí. Lo que Él dice a través de ello. O sea, de la manera que usted y yo debemos de presentarnos delante de Él. Gloria a Dios. Sea aquí. Mi hermano hablaba, ¿verdad? Con respecto al hermano de su cuñado, con cuño, en México, del hermano que está enfermo. Las palabras del testimonio, que está perseverando, que está en Él. Alguien que espera en el Señor y que vive en el Señor, ¿de qué se va a desesperar porque se va a morir? No. Se desespera el que anda mal. Así es. Se desespera el que no está bien.
que esta tierra, ¿verdad?, muestra muchas cosas hermosas, muchas cosas bonitas. Y muchos, ¿verdad?, que se afanan, y muchos que desean y que anhelan, ¿verdad?, cosas. Le digo, no, lo primero y lo primordial debe ser el Señor Jesucristo. Así es, amén. En el corazón del hombre. Debe ser Jesucristo en la vida de todos aquellos que estamos en el Señor, ¿verdad? Pero de aquellos que necesitan, le invitamos para que Él pueda, ¿verdad?, tener ese lugar en su vida, en su corazón, y que Él comience a transformarle, Él comience a enseñarle. Entonces, cuando miraba esas palabras, ¿verdad?, me daba mucha alegría, porque fíjese usted que uno se pone a pensar en lo que Dios, ¿verdad?, nos enseña, en lo que Dios nos habla a través de la palabra del Señor. Dice algo bien importante la palabra. En el capítulo 17, versículo 16 o 15 en adelante, dice la palabra: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si tú ves esto, aquí en esta tierra, Él dice: no pido que los quites, ¿verdad? Hermano Félix, su esposa, sus hijos, ellos están aquí. Y a través de ellos, ¿verdad?, muchos los miran el testimonio, observan, ¿verdad?, la vida de ellos, y dicen: qué bonito como los hermanos viven, como los hermanos andan. Yo veo cómo van a alabar a Dios. Y entonces a ellos se les pegan otros, y a aquellos se les pegan otros, y a aquellos se les pegan otros. Pero delante de ellos y adelante de mí va uno que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que tiene la vida y vida en abundancia para aquellos que la quieren. Entonces es tan importante, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí estamos, usted y yo. Aquí estamos. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que usted y yo, es cierto, estamos viviendo en este mundo, y aquí, ¿verdad?, cuántas cosas hay. Los hombres, ¿verdad?, de repente en la tentación de muchas cosas, las mujeres en un montón de cosas, y los jóvenes en un montón de cosas. Y aquí estamos luchando, aquí estamos peleando, aquí estamos, ¿verdad?, tratando de agradar a aquel, Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. ¿verdad?, Poderoso. que nos está viendo. Amén. Gloria a Dios. En los cielos y en todo lugar Él está ahí para vernos a usted y a mí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos caminando? Algunas veces a nuestros hermanos allá en la congregación les digo: ¿cuántos esperan al Señor? Aleluya. Amén, dicen. ¿Y cuántos quieren que el Señor venga ahorita? Aleluya. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que el Señor viniera? Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Muchos podríamos decir, hermano, no, que mi mamá, que mi abuelita, que mi tío. No, es que cuando Dios diga: bueno, vamos por mi pueblo, vamos por mis hijos, nadie va a detener aquello. Ya la orden de Dios se dio y se va a dar. Entonces es el momento en el cual usted y yo, ¿verdad?, podemos levantar nuestra frente, podemos decir, ¿verdad?, el que vive y reina por los siglos: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y por eso la palabra dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante del Dios de los cielos. A su nombre, Gloria. a su nombre. Gloria. Aleluya. Vea usted, ¿verdad? Y miraba y decía: bueno, realmente estoy en esta tierra. Y aquí se dan muchas cosas. Y aquí se ofrecen muchas cosas.
Y vea usted que los cristianos, ¿verdad?, tenemos que soportar muchas cosas. Hay quienes que dicen, no. Le decía un día a alguien, mire, dice la palabra del Señor que debemos de ser mansos y humildes. Y me decía alguien, sí, pero no mensos. Le digo, bueno, en la Biblia, no tengo esa Biblia yo, le digo. Porque la palabra de Dios ahí está, hermano. Si Jesús a través de su palabra, ¿verdad?, me enseña a mí que yo debo de ser humilde y que debo de ser manso. Y eso no solo es para mí, y eso no solo es para el pastor, eso no solo era para Jesús, es para usted, que es un hijo de Dios. Aleluya, así es. Es para usted, ¿verdad?, que está buscando ese lugar. Y por ello, ¿verdad?, estamos tratando de agradar, ¿verdad?, a Dios en toda nuestra manera de vivir, en nuestra forma de vivir, delante de la presencia, ¿verdad?, del Altísimo. Por eso es tan importante y tan interesante ver, ¿verdad?, que aquí en esta tierra, aquí estamos. Aquí estamos. Y que aquí, ¿verdad?, me toca a mí enseñarle a usted qué ha hecho Jesús en mi vida. Y digo aquí porque yo estoy aquí ahorita. Gloria a Dios. Cuando estoy allá en mi país, pues allá en mi país me toca hacer. No es porque allá tengo que mostrarme y aquí voy a andar desenfrenado. No. El Señor me está viendo. Así es, aleluya. Entonces, allá tengo que dar testimonio. Aquí tengo que dar testimonio. Allá tengo que hablar del Señor. Aquí tengo que hablar del Señor. Aquí tengo que dar buen testimonio. Allá igual. Entonces todas las cosas tenemos que hacerlas, ¿verdad?, en base a la enseñanza, en base a lo que la palabra de Dios nos habla, nos enseña a cada uno de nosotros. Es a usted y a mí. Es a usted. Porque no es solo los pastores nos vamos a ir para el cielo. Amén. ¿Verdad que ustedes quieren ir al cielo? Amén. Yo sé, hermano. Y yo me alegro por ello. Pero de hecho, aquí, ¿verdad?, nos estamos preparando. Es aquí. No es en otro lugar. Es aquí. Esta es nuestra escuela. Y le digo, ahí donde me toca estar y donde alguien va a enseñar, va a predicar la palabra del Señor, ahí estoy sentado y estoy oyendo que el Señor me dice, que el Señor me habla, porque yo me estoy preparando y yo quiero estar preparado y quiero estar listo para cuando suene la trompeta, ¿verdad?, mis oídos no estén cerrados, sino que mis oídos están listos y dispuestos para oír ese sonido de la trompeta y poder volar a donde el Señor me quiere llevar. Aleluya. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí estoy en esta tierra, pero a mí me enseña la palabra del Señor que yo voy a levantarme. Estoy aquí. Entonces el Señor dice, ustedes están en el mundo, pero no son de aquí. Entonces, yo estoy aquí, pero no soy de aquí. Pedro dice en uno de los capítulos, dice, ¿verdad?, que somos peregrinos y extranjeros. Sí, que estamos pasando. Pero el hecho que seamos peregrinos y pasajeros no es que vamos a hacer lo que queramos, no. Tenemos este libro que nos dice a usted y a mí qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que el Señor desea que hagamos? ¿Qué es lo que el Señor desea que usted y yo vivamos? Por último, ¿verdad?, quisiera decirle a usted, ¿verdad?, el asunto de la obediencia. Fíjese que Pedro miraba en el libro de Pedro unas palabras que me llamaban mucho la atención, porque dice en el capítulo 1, en el versículo 13 en adelante, dice ahí,
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire usted, qué palabras del Señor, que nos llama, que nos insta a la obediencia, nos llama, ¿verdad? A que podamos ver, a que podamos entender, ¿verdad? De que su propósito no solamente es que estemos acá, sino que vayamos a la obediencia y que vivamos en la obediencia suya, ¿verdad? Entonces, siempre hemos pensado, digo, que como cristiano, digo, si el Señor me llamara, yo todavía sigo peleando. Que como cristiano, si todavía sigo, ¿verdad?, agarrando lo ajeno. Que como cristiano, ¿verdad?, sigo yo pensando en hacerle daño a alguien. No, no es así. Dice el Señor, ¿verdad?, sean santos, como yo soy santo. O sea, sean puros, cada uno. Y nos llama, ¿verdad?, que vayamos a la obediencia, que obedezcamos como hijos, dice, obedientes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gracias. Pues fíjese usted, no se conformen, dice, ¿verdad?, a los deseos que antes tenían en toda vuestra manera de vivir. No se conformen, dice, a todos los deseos que antes tenían. Antes. ¿Cuántos quieren que suene la trompeta? Gracias, Padre. Aleluya. Sí, queremos que suene la trompeta. Y ese debe de ser el deseo de cada uno de aquellos que estamos en el Señor. Eso es. El libro de Apocalipsis nos enseña eso. Diga a la iglesia, sí, ven Señor Jesús. Ese debe de ser el deseo nuestro. Ese debe de ser su deseo y debe de ser mi deseo. ¿Por qué? Porque es con Él. Si Él tiene el llamado y si Él, ¿verdad?, quiere ya tenernos ahí con Él, y formar, ¿verdad?, ya su reinado con sus hijos, con su pueblo, pues ni modo. Aquí nos estamos alistando y aquí nos estamos preparando, pero para ello tenemos que llegar a ese punto y para allá. La obediencia. La obediencia. Entonces dice, ciñan vuestro lomo. O sea, como queriendo decir la palabra del Señor, ¿verdad? Prepárense. No permitan que los ofrecimientos del enemigo, ¿verdad?, sean mella para que podamos caer rendidos a los pies de Él. No. Hay un Dios todopoderoso que pelea por usted y por mí. Y que Él nos defiende. Y que debemos de creer en Él. Y que debemos de ser obedientes a Él. Y que debemos de vivir en Él. Y que debemos de estar con Él. Entonces, hermano, ¿verdad?, en esta oportunidad, mire que dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad?, en este capítulo 1 de Pedro. Dice, ¿verdad?, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todo. Aquí usted y yo nos estamos perfeccionando. Yo no le puedo decir, no, que nosotros no pecamos. Si con un pensamiento malo que tengamos delante de Dios, hermano,
Pero lo bueno es que la sangre de Jesús, ¿verdad?, va limpiando. Todo es que tenemos que reconocer, todo es que tenemos que pensar, ¿verdad?, que aquellas cosas, hermanos, que no están bien delante del Señor, entregárselas a Él. Amén. Y no buscar la manera, ¿verdad?, de tratar de cobijarnos. No, es que mi carne es débil. No, hermano. La palabra nos muestra a usted y a mí de que debemos de soportar. Gloria a Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Verdad? Las tentaciones. A usted de repente alguien tratará de sonsacarlo. Pero sea obediente. Amén, amén. El Señor le enseña a usted cómo se puede hacer manso y humilde. Y es poniendo en práctica su palabra. Así es, amén. Así que, mi hermano, esta noche bendecimos a Dios Amén, gloria a Dios. y le animamos a usted a seguir adelante, Amén. Gloria. a poder, ¿verdad?, darle el lugar al Señor que se merece en su vida, a poder permitirle a Él, ¿verdad?, que cada día vaya fortaleciéndole, vaya haciendo, ¿verdad?, ese hombre, esa mujer, ese joven que desea que usted sea. Pero principalmente que usted se ponga a la disposición de Él, para que Él pueda moldearlo, para que Él pueda hacerlo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Señor, aleluya. Sea el Dios de los cielos glorificado en esta noche. Entonces, damos gracias al Señor. No sé, mi hermano, si... Dios les bendiga en esta noche. Gloria a Dios, bien. Sí, claro, es suyo. Es suyo. Gloria al Señor. Vamos a estar como quedamos con el ministerio de alabanza, ¿verdad? Gracias a Dios por la palabra que se nos ha predicado. El tema del pastor, ¿cuál fue el tema central, pastor? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo agradar a Dios? Tratando de agradar a Dios. Me parece que no estaba poniendo atención o no lo dijo, ¿verdad? No, o se le escapó, pero No, él lo dijo. sí lo dijo. Okay. ¿Cómo agradar a Dios? Y nos hablaron cosas bien importantes acerca de cómo agradar al Señor, y que esa palabra, como dice la palabra, seamos hacedores, ¿verdad? Y no solamente dice la Biblia oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Sabe que nosotros tenemos el viernes aquí en la iglesia servicio de alabanza, oración y predicación? Pero como iba a predicar el pastor Celaya hoy, dejamos el tiempo de oración para finalizar con oración. Pero yo quisiera, si hay alguien en esta noche que tiene una petición, que diga, pastor, esta es la petición que tengo, oremos por esto. Vamos a, como siempre lo hacemos, presentamos las peticiones el viernes para orar por ellas. Orar todos juntos, los unos por los otros, como dice la Biblia.